¿Qué tal? Y buenas noches, querida familia de la FI Sim Racing, sean bienvenidos a una nueva transmisión, esta vez para la F1 y esta vez empezamos con todo este fin de semana para esta fecha número 12 de un campeonato que está al rojo vivo. Bienvenidos a Bélgica, bienvenidos a Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más icónicos que tiene la Fórmula 1, no solo en esta era moderna, sino también a lo largo y ancho de una historia que tiene más de 75 años. Muchachos, bienvenidos al circuito más largo que vamos a tener en esta temporada, en este increíble calendario de 20 fechas. Ya entramos en lo que son fechas de definición, sobre todo para lo que va a suceder, porque la parrilla, estos 20 guerreros que tenemos dentro de la F1, se van a dividir en la mitad. Una parte va a pelear el campeonato, va a pelear la punta, va a querer ganar el trofeo a final de año. Y el otro grupo lamentablemente va a tener que luchar con uñas y dientes para quedarse otra temporada más, ya que lamentablemente de estos 20, uno nos abandonará y quedará relegado a la F2. Franco Martínez Biasín es quien les está hablando en estos momentos, su relator de confianza, quien estará con ustedes en esta transmisión, y obviamente también hay que presentar al elenco, a el resto de nuestros queridos periodistas que tenemos aquí dentro de la mesa de comentarios. Estamos hablando ni más ni menos del Pulpo. A esa persona quiero presentar primero. Estamos hablando de Lucas Peñalba. ¿Qué tal? Buenas noches, querido Lucas. Bienvenido a Bélgica. ¿Cómo va, Franco? ¿Cómo va toda la gente del chat? Bienvenidos a Spa-Francorchamps, uno de los circuitos, como bien vos decís, Franco, con más historia dentro del calendario de la Fórmula 1. Circuito icónico que a mi parecer jamás debería desaparecer del calendario de la categoría reina. Bueno, llegamos a la primera práctica para aquí, para la FI Sim Racing. Veremos qué nos depara. Tendremos grandes nombres como Ducini, Del Río, está Silano, está el Gato Actis hoy para probar un poquito un desafío, el primer gran desafío de estos pilotos con la nueva reglamentación 2026, ¿no? Recordamos que les tocó debutar en Hungría, un circuito donde no era tan difícil gestionar la batería. Bueno, hoy sí les va a costar, y mucho, sobre todo en esa recta luego de Eau Rouge. Justamente mencionaste Hungría y hay que mencionar lo que ha sido esa carrera, porque tuvimos nuevamente ganador Emilio Catorini, al coloso ni más ni menos, quien ya tiene 4 de 5. 4 victorias en las últimas 5 carreras dentro de la F1, Lucas. Exactamente, gran victoria de Emilio Catorini, quien se la robó a Ducini faltando pocas vueltas. Combatieron toda la carrera, estuvieron mano a mano ahí hasta que finalmente Ducini, en una pelea también con Matías Solano, quien fue piloto reserva, que ahí lo vemos que terminó tercero, se le metió un poco. Ducini tuvo que defender demasiado la batería, aprovechó Catorini y lo pasó, y finalmente se lleva el Gran Premio de Hungría. Segundo lugar para Fede Ducini, hizo gran carrera, estuvo muy cerca esa primera victoria, lástima para él que no fue. Tercero para el reserva, Mati Solano, quien nos dio un spoiler de lo que puede ser el año que viene con su ascenso a la F1. Cuarto lugar para De Federico, quinto para Del Río, sexto para Mateo Silano, una gran remontada de Mateo. Séptimo para Báez, octavo fue otro reserva, noveno Serrailén, una carrera muy complicada, décimo Prario, décimo primero Drago, décimo segundo Cayumán, décimo tercero Álvarez. Y luego tuvimos una serie de DNF, Pereira, Riedel, el Gato Actis, Spinelli, otro reserva y Gambale directamente se quedaron afuera de la carrera por algún toque. Efectivamente. Y luego tenemos la no participación de Ezequiel Leguizamo, que seguramente podremos contar con él para que le va a hacer este gran premio aquí en Bélgica. Tendremos todas las emociones en breve. Repasamos el campeonato para todas las personas que se están uniendo a esta transmisión de la F1. Les repasamos, estamos al inicio de lo que va a ser esta fecha número 12 del campeonato, 20 pactadas, y el campeonato se encuentra de esta forma, con Ignacio Del Río con 173 unidades, lo sigue muy de cerca Damián De Federico con 147, estuvo repuntando mucho Del Río y está costando quitarlo de la punta, pese a que no ha ganado una carrera desde hace más de 7 fechas. Emilio Catorini ya se coloca en esa posición de podio con 120 unidades. Luego lo encontramos a Ducini muy de cerca junto a él. Luego lo continúa Juan Pedro Broca, el Colorado de Tandil, Santiago González, Mateo Silano, Gastón Actis, Valentín Prario y Matías Arreles cierra el top 10.
hasta ahora esa sería la zona del campeonato. Y luego si vamos para la zona de descenso, está un poco más complicada la cosa. Con Riedel, con Spinelli, con Drago, con Baez, con Leguizamo, Álvarez, Cayumán, Gambale, García y Pereira. Sí, un campeonato que, como bien decís vos, Fran, está al rojo vivo. Todos quieren salir campeones de la FI. Todos quieren competir por lo que va a ser la definición final de este campeonato hermoso que estamos teniendo. Por ahora, quien mejor pica en punta es Emilio Catorini. Hoy no lo tendremos en práctica, pero bueno, nos vamos a pista, ¿te parece, Fran? Dale, nos vamos a pista, un circuito que me parece que alguien lo conoce muy bien, porque hace siempre sus deberes, siempre busca algún dato curioso dentro de cada uno de los circuitos cada vez que llegamos a un nuevo escenario. ¿Quién estamos hablando? Y ni más ni menos de nuestro estadista de confianza, Juan Pablo Molina. Bienvenido de vuelta al F1. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo anda toda Latinoamérica? Otra vez el circuito de Spa, uno de mis circuitos favoritos. Este sí entra en uno de mis circuitos favoritos. Spa-Francorchamps es el circuito más largo, con un total de 7 kilómetros de distancia, y por esa gran extensión aquí el motor es el gran protagonista. Aquí vamos a ver por primera vez en esta liga vamos a ver qué tanto ensayaron los pilotos con la gestión de la batería, y es que marcará la diferencia. A los que ya están clasificados para la siguiente fase, que son los que están punteros ahora en el campeonato, será como una especie de pretemporada, usando a los que todavía no le agarraron la mano como ratitas de laboratorio para ir probando cosas. Aquí vamos a ver, será clave 2 puntos calientes del campeonato entre García, entre Dario, Sarrailé o Riede y Spinelli, que están en una baldosa peleando para ver quién clasifica la parte de campeonato y quién pelea por el campeonato de descenso. Y después tenemos a Gambale, García y Pereira, que son los tres que están más afectados entre los dos descensos, porque Cayumán prácticamente ya está salvado, si se puede decir, aunque los resultados se ven en pista. Pero acá vamos a ver, con lo que acabas de mencionar, con lo que planteaste también con el tema del campeonato, que acá va a ser clave en estos pilotos mencionados, saber cuál de estos va a saber gestionar mejor la batería, y los que peor gestionen ya sabemos que se van a quedar afuera o descienden a la Fórmula 2. Efectivamente, y está muy buena la perspectiva que estaba apuntando nuestro querido colega ahí, Juan Pablo Molina. Es cierto, las personas que ya estarían clasificadas, que ya tienen un pie puesto en la zona del campeonato, en esa última parte que tendremos en definición de las últimas 5 fechas de este campeonato 2026 de la F1, pueden tomarse un respiro, pueden empezar a experimentar en estas próximas fechas, Lucas. Sí, pueden empezar a probar lo que va a ser este reglamento 2026. Como bien decís vos, ¿no? Usarlo un poquito de testeo, ver en qué lugares conviene gestionar mejor batería, en qué lugares conviene desplegarla. El tema también de la aerodinámica, que no es fácil adaptarse a este nuevo monoplaza, que es más ligero, pero también es un poquito más pesado. Entonces, perdón, un poquito más pesado. Es más ligero, pero es menos aerodinámico que los monoplazas que ya estamos viendo. Mientras tanto, Ducini un tiempo muy muy alto, 1.70, 1.50 tenemos ahí, marcado por Federico, 1.52 por Ignacio del Río. Bueno, los pilotos que de a poco van sintiéndose cada vez más cerca de la pista. Recordamos en las primeras vueltas, estos tiempos van a mejorar y mucho. Spa debe tener un promedio aproximado de 1.30, 1.38, 1.40, ¿no, Fran? Más o menos, estamos bastante altos. Sí, 1.40 tal vez con los monoplazas del año pasado, 2025, que tenían mayor carga aerodinámica, no tenían este declive de velocidad debido a la falta de energía y a la regeneración de esta. Muy probablemente, y basándome simplemente en los tiempos que vivimos en la Fórmula 2, que la tuvimos un poco más temprano que nosotros, fue a las 21 horas de Argentina, el inicio de la transmisión de la F2. Rondaron en minutos 56 en promedio, así que calculo yo que unos 10 a 11 segundos serán más rápidos estos monoplazas. Así que deberíamos tener en consideración y como referencia minuto 45. Bien, sí, estamos altos, lo veníamos diciendo, igual es práctica, recién están arrancando, fue la primera vuelta de reconocimiento también del circuito, hay que adaptarse, hace mucho que no corre en Bélgica, de hecho el Gran Premio de Bélgica el año pasado, recordamos, no fue transmitido por un error ahí técnico, entonces se corrió a puerta cerrada, como quien dice. Se están adaptando, se están acomodando, de a poquito los tiempos van a ir bajando. Mientras tanto, Baez, tratando de cerrar su segundo sector, había anulado la vuelta principal. Vamos a ver si ahora no la anula y puede completar un giro y sumar un tiempo a su haber. Silano también ya está en vuelta. Efectivamente, lo mejor por ahora lo tiene Federico Ducini con unos 50.592.
justamente como escolta, al menos en estos primeros minutos de la práctica oficial de la F1, es Ignacio del Río con unos 52.812 para él. Tercer lugar para ni más ni menos que el ex comisario Spinelli con unos 53.323. Cuarto es Álvarez y quinto el último piloto que por ahora tiene un tiempo cronometrado es Drago. Fuera de pista para Matteo Silano, ya empezó a invalidar los registros. Es complicada esa frenada de la curva número 4 que tiene aquí Bélgica, porque venís con todas las sensaciones, lo mismo para Pereira, también Santiago Báez por detrás. La curva número 1 también se va a llevar a algunos implicados. Sí, totalmente. Vamos a tener un promedio, yo creo, de 1.46, 1.47. Va a estar el tiempo más rápido para la pole position en la cual y el jueves que viene. Me parece que ese es el promedio que tenemos que tener en cuenta. La pole en la vida real la hizo Kimi Antonelli, recordamos 1.44 altos, entonces siempre en la FI estábamos 2 segundos arriba, aproximadamente 2-3 segundos arriba. Así que 1.46, 1.47 creo que serán los tiempos más bajos que vamos a ver este fin de semana en aquel piloto que logre clavar la vuelta. Mientras tanto, Ducini, al no estar Catorini, es el que mejor en forma está después de él. Sí, efectivamente, Gastón Actis, que está viniendo de grandes actuaciones con los monoplazas anteriores y también se ha adaptado de gran forma a estos nuevos vehículos de 2026 con la inclusión de una batería cada vez más relevante, ahora en un 50-50 en porcentaje de potencia que entregan estos vehículos alrededor de los 1000 caballos. Complicado nuevamente Matteo Silano, justamente en la chicane del autobús. Y acá lo encontramos a Federico Ducini, el actual líder que tiene esta prueba. Ahí lo vemos cerrando, va a bajar creo que su tiempo, unos 50.075, poquito, no es mucho, mejora su tercer sector haciendo récord, pero de a poquito, ¿no? Poco a poco van sintiéndose más cómodos. Actis viene con récord, si no me equivoco, en el segundo sector, pero se le cruzó Pereira ahí en el medio, veremos si esto le complica la vuelta. Es un circuito donde adelantar no es tan difícil como en Hungría, Fran. Tenés muchos puntos de adelantamiento, tenés muchas rectas, zonas de aerodinámica activa, zonas donde podés desplegar bien la batería, zonas muy técnicas como el segundo sector que tenés que estar muy atento para que no se te vaya el auto y poder clavar bien las curvas y salir bien para el tercero. Mirá, Actis 1.51, 2.40. Si por ahí, si no le molestaba a Pereira, estaba más arriba. Nada mal, y con... Ahí, mira, mejora todo Matías Arreilé, 1.48.703 y con neumático medio, tuve que esquivarlo a Santiago Báez, llegando a la primera curva, a la Surs. Acá hay curvas icónicas por donde las veas, como es el caso de esta de aquí. Completamente a fondo hacia la izquierda, la mítica de Puón, muy recordada por todos. Ha habido incidentes también para quienes no tuvieron la posibilidad de transitarla a fondo. Puedes perder la parte trasera del monoplaza y ahí lamentablemente sos un pasajero hasta llegar al muro de contención. Ahí lo tenemos a Matteo Silano en el onboard. Sí, me parece igualmente que viene anulando vueltas, o sea, viene recargando batería y va a lanzarse ahora en este próximo intento que va a hacer Matteo Silano. De un tiempo, igual está con neumáticos duros, están probando también tiempos de quali, tiempos de carrera, probando también cómo usar el despliegue de la batería en el Gran Premio y no quedarse sin en una vuelta, que eso va a ser muy importante porque si te quedas sin batería luego de Eau Rouge sos carne de cañón básicamente, te van a pasar todos. Ahí vemos, ahora sí va a iniciar una vuelta ya cronometrada, neumático duro para él, batería a fondo, vemos una vuelta rápida con el campeón. Opa, se le mueve el monoplaza, toque con el muro también. Parece que no tiene daños este monoplaza negro y rojo. Sin problemas para el 95, pero si hay complicaciones en cuanto a la tracción, la entrega de potencia fue demasiada para él. No logró capturar el auto. Acá está Ducini también en otra vuelta cronometrada. Fíjate cómo gasta la batería, ya se quedó en 0 de batería de hecho. Antes de llegar a esta recta principal, bajó medio segundo su primer sector, veremos cómo termina el segundo. Este segundo sector es de recargo, pero tampoco puedes tener la batería desactivada todo el tiempo porque perdés mucho. Veremos si clava bien los vértices, si clava bien las curvas y mejora ese segundo sector, que es lo más complicado que tiene el circuito de Spa. Efectivamente, este sector todo revirado, el más extenso que tiene el circuito de Bélgica. ¿No es así, querido Juan Pablo?
Bueno, ya lo tendremos a Juan Pablo Molina en breves instantes. Mientras tanto, continuando con la vuelta de Federico Ducini. Por ahora segundo clasificado. Justamente lo veíamos a Jorge Cayumán yéndose a un costado. Termina el sector número 2. Está perdiendo 3 décimas y media con respecto a Matías Arreilé. Nada mal la actuación por ahora. Veremos cómo termina, a ver si logró ahorrar la batería suficiente para este último tramo, para el sector final, llegando a lo que va a ser la chicane del autobús. Ahí deja el modo adelantar, sin batería en este sector. Va a tener que darlo todo en la frenada, casi un leve bloqueo, permanece en segunda marcha, subiéndose arriba de todos los pianos. A ver cómo termina Ducini en esta vuelta, 1.49.370 para él. Quedó lejos con respecto a Sarrailé, aunque tiene la diferencia del compuesto. Más duro para Ducini, más blando para Sarrailé. Sí, ahí hay una pequeña ventaja, claramente. Bueno, Spinelli, mirá, mejorando todo, al menos en su nivel personal. Veremos cómo cierra este segundo sector. Quien llegue con más batería acá va a hacer la diferencia. Él también llega sin batería, igual que Ducini. Hay una mala gestión en el segundo sector. Me parece que no deberían activarla y deberían tenerla más en nada y jugar con el nada medio. Veremos cómo cierra Spinelli. Y termina nada mal, 49.698 para él. No está para nada mal estos tiempos que están marcando ahora mismo Bernardo Spinelli. El excomisario se está adaptando y de gran forma a estos monoplazas 2026. Ya lo ha demostrado también en Hungría, estando bastante sólido en cuanto a rendimiento, muy consistente. Le faltó una pizca de suerte para concretar un fin de semana que lo tenía en luces y arcoíris. Acá, mientras tanto, lo tenemos a Jorge Cayumán, aún con tiempos bastante amplios. Se está adaptando a este circuito y también a la figura de este. Recordemos fácil, también que lo que... No, para nada. Y hablando también de complicaciones, querido Juan Pablo, también está el apartado... Uy, se acaba de pasar fuerte en Jorge Cayumán. Qué golpazo. Menos mal que los daños no están activados aquí en esta práctica oficial. Todo para el beneficio. ¡Epa! Bueno, Jorge, hay que tener cuidado con el acelerador, muchacho. Uno está bien. Ya 2, 3, es complicado, sí. Ya está, Jorge, haceme zigzags y ya estás bien. Aún así mejora su segundo sector. La primera vuelta fue tan mala de 2 minutos 21 que con choque y todo incluido mejora su segundo sector. Bueno, era algo que podía llegar a suceder. 2 minutos 21. Fue incluso más lento que los Fórmula 2. Jorge Cayumán en su vuelta de salida. Pero tranquilos, esto se va a modificar en breve. Bueno, pasada de frenada, también hay que adaptarse al circuito. Pero lo que quería preguntarte, querido Juan Pablo, ¿qué pueden llegar a suceder en estos pilotos para el apartado de la puesta a punto? Porque recordemos que los setups no se pueden tocar mucho, no se pueden modificar a diferencia de otras ligas. Aquí tienen que usar los predeterminados y ahí la elección va a ser crucial. Hay que tener, bueno, justamente cuando Cayumán otra vez se va para pista, iba a decir anteriormente que justamente una pizca de suerte tuvo Cayumán, que se zafó del descenso, pero decía que no lo dije y no quedé como mufa. Pero para el setup hay que tener a consideración que se acelera el 78% de la vuelta, un 28% en octava marcha. Hay mucho drag, por ende la carga de aerodinámica tendrá que ser muy baja a la hora de setear estos autos. Se dará importancia a la incidencia del ángulo del alerón delantero de la trompa, para tener en cuenta también que la recarga de la batería hay que frenar el 11% de la vuelta. Obviamente suspensiones duras y se adelanta el reparto de frenada en las curvas 1, 18 y 19, y para el resto del circuito se atrasa el reparto. Déjame darte un dato de color. Para las estrategias aquí, el undercut es un golazo porque al ser un circuito muy extenso nos da la ventaja de salir en la misma posición en la que habíamos entrado a cambiar neumáticos. Sí, aparte tenemos en cuenta también que es un circuito que te come los neumáticos, ¿no? Con esto que decís vos, Juanpi, al tener tan baja la carga aerodinámica, el neumático suele bloquear, sobre todo en ese segundo sector, y ahí lo malgastás demasiado. Es verdad que tenés 2 rectas, o 3 incluso si querés contar, muy largas, y en ese momento el monoplaza puede llegar a descansar de esa presión, sobre todo las gomas, pero lo que te consume el segundo sector es infernal. Y es que también están en seguidilla todas estas curvas entrelazadas, donde si te equivocas en una, te equivocas en el resto del sector. Ahí termina la vuelta Matteo Silano, todavía bastante lejos, 1.54.1 para él, pero no hay problema porque ya lo conocemos muy bien a Matteo Silano. Sabemos que va de menor a mayor a lo largo y ancho de las fechas. De vuelta estamos con Federico Ducini,
Esta vez recargando batería, haciendo otra vuelta de instalación. Sarrailé por otro lado parece estar metiendo un poquito más de presión en su monoplaza. Estamos ahí con Lombard. Fíjate como acá no lo hace a fondo, la hace en séptima, pero baja bastante la velocidad. Por ahí no tienen esa confianza, todavía ese feeling con el auto para poder hacerla lo más a fondo posible. Se puede hacer tranquilamente en séptima. Veremos cómo cierra el segundo sector, seguramente mejore. Mirá, 700 milésimas su propio tiempo. Y acá está la diferencia, Fran. Acá está la diferencia con Lucini. La cantidad de batería con la que llega Sarrailé al tercer sector le permite llegar mejor. Ya entrando en el factor clipping, por así decirlo. Una de las cosas que ya nos tenemos completamente acostumbradas en este reglamento 2026. Está terminando la vuelta ahora mismo Matías Sarrailé. A ver cómo mejora. 1.47.9. Ya empezamos a entrar en tiempos más competitivos. Ojo, cuidado, porque podremos llegar a entrar en los 46 en breve, si es que los pilotos logran adaptarse mejor a el control de la energía a lo largo de esta vuelta de 7 kilómetros. Lucini a boxes. Ahí, mientras sí. Y Spinelli llegando al final del sector número 2, pasando el sector del campus y ahora llegando a la curva Stavelot. Una frenada bastante complicada, intrincada, porque es muy difícil de notar el límite de la curva. Lo mismo en esta situación, toca la grava con ambos neumáticos izquierdos, llegando a esa zona final. Todo esto es línea recta, todo esto es a fondo para Spinelli. Un monoplaza que todavía da polémica con sus decoraciones. Lo hemos hablado desde el inicio de esta campaña 2026. Demasiados colores. Y menos mal que no han puesto los patrocinadores, porque también ha tenido el color amarillo presente. Amarillo justamente como el auto de esta persona, del gato de Valcarce. Hablamos de Gastón Actis, que en un quinto lugar, nada mal para él. Se fue un poquito en la salida de Pugón, pero no invalida la vuelta. Logró levantar el acelerador para que el videojuego le permita completar este giro. Sí, Juan Pablo Molina. Déjame añadirte un dato de color justamente mencionando el tema de los tiempos de Sarrailé. Que obviamente va a ir bajando con respecto al... Es más, la clasificación vamos a llegar a ver tiempos muchísimos, 5 segundos más rápidos que el que estamos viendo ahora. Pero en Sim Racing, en Spa-Francorchamps, justamente el tiempo más rápido marcado en Sim Racing es de 1.39 y 1.41. En la vida real es 1.44.701 en la Fórmula 1 real marcado por... Perdón, Juan Pablo, porque pasó muy cerca Lautaro Pereira de Gastón Actis. Tuvo que frenar con todo, bloqueó todos los neumáticos para evitar un incidente. Grandes reflejos para el gato, se nota que está agudizados esos sentidos felinos. Cuidado con Pereira. Sí, porque ya la segunda vez. Adaptando muy bien a... Sí, ya no se está adaptando muy bien a el ascenso a la F1. Recordamos que venía de la categoría semillera del F2. Sí, continúa Juan Pablo. No, solamente era eso, mencionar que los tiempos más rápidos históricos en el mundo, en Sim Racing marcado en Spa-Francorchamps, son de 1.39 y 1.41. Y después en la vida real, en la Fórmula 1, Checo Pérez marcó en 2024 un tiempo de 1.44. Efectivamente, tiempos bastante dispares a lo que es la vida real comparado con el videojuego. Ahí Fernando Drago como si estuviera en plena carrera, sobrepasando a Jorge Cayumán. Gran tarea fue la que estaba presentando en Hungría, este piloto también. Estuvo en gran forma en la primera parte de ese Gran Premio de Hungría. Sin embargo, se le acabó la suerte, empezaron a alcanzarlo los pilotos de cabecera y no pudo hacer mucho más al respecto Fernando Drago. No, y lo pero tenemos al piloto igualmente más experimentado que tiene en la parrilla. Literalmente, el piloto más experimentado, nuestro Fernando Alonso, podríamos decir. Está bien en la posición en la que terminó Drago. Yo creo que mucho más no se podía hacer, sobre todo adaptándote a un sistema nuevo, a un monoplaza nuevo. Mira, récord con el tercer sector terminaba el Pela Drago, bastante bien la vuelta, 4 segundos más arriba de Sarrailé. Récord en el tercer sector, y ¿por qué no más cerca? Porque tiene más batería al final, simplemente. Entonces por ahí si rasga alguna milésima en los microsectores. ¡Uy, Cayumán! Otra vez Cayumán, muchacho. Sabemos que
Te apodamos el Jorge el Curioso, pero tampoco hay que ser tan curioso con respecto del todo, los muros de contención, muchacho. Bueno, ya sabemos que son sólidos. No hace falta probarlos más. Lo importante es que, bueno, ya sabe dónde no tiene que chocar, dónde duele menos chocarse. Bueno, continuando, ahí está Jorge Cayumán pasando por el sector de Orrucci y Radión. Mientras tanto ahora acompañamos, mirá, en una cámara lo más cercana a lo que ven los pilotos, porque en esta liga, en la FI Sim Racing, tanto la 1 como la 2, están todos los pilotos obligados a utilizar la cámara desde el cockpit, desde el propio monoplaza, como si estuvieran manejando en la vida real una de estas máquinas. Otra cosa a tener en cuenta, no hay ningún tipo de asistencia, ni control de tracción, ni asistencia de giro o de frenado, ni control de ABS o sistema antibloqueo. Tampoco tienen permitido cualquier línea de trazado o general. Esto mismo que estamos viendo nosotros en pantalla es lo mismo que van a ver los pilotos. Tienen que memorizarse los circuitos, las referencias de frenada, todos los puntos a tener en consideración. Y después, por supuesto, la puesta a punto, porque no la pueden tocar. Deben utilizar las pocas herramientas que les permite el videojuego para lograr estos tiempos. Y por ahora lo mejor lo permanece este de aquí, Matías Arrailé, el primero de los ascendidos de la FI2, y está demostrando tener un gran nivel acá en Bélgica, nuevamente haciendo grandes tiempos. Ahora se nota que está en un simulacro de carrera, quedando a más de segundo y medio de distancia con respecto a su mejor cronómetro, Lucas. No, pero está comprando seguramente una vuelta que abortó, me parece que venía con la vuelta anulada, y ahora sí, está en vuelta de preparación, en vuelta de clasificación. Fíjate cómo tiene, me parece que tiene el modo vuelta rápida activado. Bueno, bastante kamikaze lo de Matías Arrailé, si lo tiene mantenido todo el tiempo. Por ahí está probando cosas, ojo, puede ser, obviamente estamos en las prácticas. Pierde medio segundo con su tiempo porque se queda sin batería en la recta principal de Bélgica, de Spa-Francorchamps, así que me parece que esta no va a ser la opción a tener en cuenta para una vuelta final en el tiempo de quali. De hecho se va largo, el neumático blando que le cuesta adaptarse al pilotaje de Matías Arrailé, quien, como decías, tiene lo mejor hasta ahora, 1.47, 1.16, gran tiempo, lo que decíamos, íbamos a estar viendo 1.47, 1.46 seguramente aquí en la FI de acá al jueves, que es la clasificación. Y hay que empezar a ver, Fran, y empezar a pensar nosotros de nuestro lado cosas como que podrían llegar a ser nuestros pilotos para tener mejor batería en el último sector. Por ejemplo, acá está bien el ahorro. El problema me parece que lo activan demasiado antes la batería. ¿Ves? Puede llegar a suceder, o alguna conexión en el medio, porque lo que puede llegar a suceder es, en un circuito tan amplio y en un sector que es tan largo de transitar, y el piloto empieza a perder la paciencia. ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Puedo meter algún despliegue de energía en algún sector, en alguna micro recta que me permita tener un poquito más de velocidad? El problema es que eso está sacrificando algo, y ese algo es el final de la vuelta, donde tenés que ir siempre a fondo. No hay forma de encontrar alguna parte, algún sector para poder ahorrar esa energía y aprovecharla de menor forma, porque el circuito se acaba. Es cierto que son 7 kilómetros, pero en estos monoplazas te puede parecer o mucho o muy poco. Continuando con esta práctica libre, ya faltando 35 minutos para el final, empezamos con algunas entrevistas con algunos de los pilotos que ya se encuentran ahora mismo en el circuito. Querido Juan Pablo Molina, me parece que tenemos a ni más ni menos que al Gato presente. Así es, muchachos, estamos acá con el Gato Actis. Comentame, Gato, ¿qué te parece hasta ahora esta nueva reglamentación en un circuito tan extenso como Spa, para ir experimentando con el tema de la gestión de la batería? Comentame un poquito, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, acá realmente se empieza a ver el tema de la batería, a diferencia de Hungría, que bueno, no había muchos sectores donde laburarla, y acá es todo lo contrario. Es ir probando por sectores donde conviene consumirla para llegar bien a las rectas con toda la batería, y el pasar de nada a medio constantemente. Bueno, estamos aprendiendo probablemente el circuito donde más se puede explotar esto. Mientras aprendemos, lo hace bastante complejo y estresante, claramente,
Pero bueno, viendo la última carrera, me da la sensación de que si bien uno se divierte menos en el manejando, va a haber más peleas porque hay más formas de defenderse en el ataque y hay más maneras de atacar también. Y eso creo que es lo que generó tantos toques el otro día y tanto sobrepaso. Así que... A la hora de recargar... Sí, les continúa, por favor. No, eso era nomás. A la hora de recargar la batería, con diferencia del auto anterior, con esta nueva versión de autos, ¿tenés que ser más duro con el tema del freno para cargar un poquito más la batería? Sí, también, sobre todo en este circuito que es donde las necesitas muchísimo en recta, ya empezar a desacelerar casi 100 metros antes por lo menos, como para empezar a cargarla, porque si salís a la recta principal con un 90 y pico de batería te lo hace sentir, quedas mucho tiempo con el auto enroscado en la recta sin velocidad y bueno, ahí está la clave, en saber manejar la batería en esos sectores de rectas, de poder explotarla a cero en cada una de las vueltas. Pero esto pensando en una clasificación, pero seguramente en carrera es totalmente distinta la gestión de la batería. Y va a ser un tema, vamos a ver muchos nos vamos a quedar sin batería a mitad de la recta y luego nos va a sobrar y bueno, de todo yo calculo que para las últimas 5 fechas, ahí donde se defina todo, deberíamos estar todos bastante pulidos con este tema, pero por ahora veo que lo hablamos entre los chicos mientras estamos en pista, todos lo estamos gestionando distinto y no le encontramos el punto exacto a ninguno. Muchas gracias, Gato. A practicar, Sí, practicar. A eso vinimos. Un abrazo a todos. Muy bien, Gato. Volvemos con ustedes, muchachos. Pasó el Gato Actis. Ahí lo teníamos a Gastón Actis, piloto de Balcarce. Me Por ahora quedo, se coloca en el quinto lugar. Sí, Lucas. me quedo con lo que dijo de es estresante. Y es una realidad. Antes era solamente correr, modo vuelta rápida, a lo sumo en algunos momentos ponerlo en nada, pero era muy raro apagar el modo vuelta rápida en lo que es clasificación, o incluso jugar con ese medio nada en lo que era vuelta de carrera, ¿no? En ese modo adelantar que existía antes, que hoy es el modo boost. Y ahora no, ahora tenés que estar pendiente de jugar con el medio nada constantemente en clasificación, en carrera, en saber cuándo activar el boost, cuándo no activarlo. Cuando tenés obviamente la potencia extra que es estar a menos de un segundo, vas a ser más rápido si activas el boost, pero te va a consumir mucho más batería que si no la tenías. Entonces también saber gestionar por momentos en la carrera es mucho más estresante para el piloto pensar todas esas cosas y no solamente concentrarse en correr, que es lo más importante, no salirse de la pista, evitar las sanciones, evitar choques, estar atento a quién tenés adelante, a quién tenés atrás, pensar en una posible estrategia. Son muchas cosas que están en la cabeza del piloto hoy en día. Efectivamente, cosas que estos pilotos deben adaptarse. Tuvieron un receso de una semana completa sin participación, sin puesta en movimiento de los monoplazas para que puedan adaptarse a esta actualización. Dejaron atrás los monoplazas en plena temporada, tuvieron 10 fechas y ya a partir del anterior en Hungría se adaptaron y tuvieron que utilizar estos nuevos monoplazas de 2026 con los cambios que estos conllevan. Señoras y señores, estamos por entrar en los últimos 30 minutos. Ya estamos entrando al Ecuador de esta práctica oficial, la única que tiene la F1 en cada una de sus fechas, para que los pilotos puedan adaptarse. Tenemos 11 pilotos en pista, pero tranquilos, tendremos a los 20 el próximo día lunes a las 22:30 horas de Argentina para lo que va a ser el Gran Premio. Eso sí, nos quedará la clasificación que va a ser este jueves, Lucas, donde ahí sí empezaremos a notar quién verdaderamente encontró la forma de utilizar la batería de la forma correcta. Por ahora nos centramos en Mateo Silano, que está mejorando sus parciales, entre ellos un leve récord en el sector número 2. Por ahora mejorando su tiempo personal en la primera parte, en el primer tercio de la vuelta. Y ahora mismo nos falta esta frenada fuerte, la parada del autobús, como normalmente se la conoce, esta frenada, donde hay que subirse los pianos, bloquea levemente la rueda izquierda Mateo Silano, termina la vuelta en recta principal y mejora levemente 1.52.917 para Silano.
está mejorando poco a poco. Quien mejoró también es Fede Ducini, que está a menos de una décima de distancia del mejor cronómetro, 48.0, mientras estábamos mencionando todas estas situaciones. También me quiero quedar un ratito para darle un saludo a un piloto de la FI2 que estuvo dentro de la bandeja de comentarios, Facundo Mosquera, que nos dice: buenas, acá Mosquera les manda un saludito también para Facundo, quien estuvo en la clasificación de la F2, quedó en el segundo lugar, nada mal para el último ganador que tiene la F2, que ni más ni menos lo logró en Hungría. Sí, llegó con todo Mosquera la F2. ¿Usted cómo terminó, compañero? No lo recuerdo. Ah, buenísimo, fue hace 5 minutos y no se acuerda en qué posición terminó. Podía llegar a suceder, estoy demasiado metido dentro de la F1. Ya cambiaste el chip del cerebro. Se fue el modo piloto, entró el modo periodista. Efectivamente, uno tiene que adaptarse siempre a las circunstancias que suceden en cada una de las transmisiones. Mientras tanto, mirá la situación que tenemos ahora mismo afrontándonos. Ducini mejorando medio segundo, récord absoluto del sector número 1. Veremos cómo termina la vuelta, porque si puso demasiada batería en esa primera fase, acá va a sacrificarlo todo, acá lo va a perder la ventaja que logró Federico Ducini. Llegando ahora a la curva de Puón, debe hacerla a fondo si verdaderamente está en vuelta clasificada. Neumático rojo reluciente para él, para la mamba negra de Tandil. Por ahora nada mal, no está utilizando todo el circuito, recién ahora empieza a utilizarlo todo en el sector del campus, yendo de izquierda a derecha. Quiere evitar tocar los pianos internos a toda costa debido a la altura que tienen y podría llegar a perder el control del monoplaza. Llega, permanece con récord y permanece con la distancia, 5 décimas de diferencia con respecto a Sarrailé. Ojo, cuidado que la Mamba empieza a mostrar los colmillos y puede llegar a tener un veneno que puede llegar a permanecer hasta el jueves en la clasificación. Ahí lo tenemos a Ducini llegando a la curva del autobús. La frenada fuerte. Subiéndose a los pianos. Se pasa en la primera parte. La segunda lo logra transitar. Permanece con el monoplaza dentro del circuito. Termina la vuelta Ducini y perdió toda la distancia que había generado a lo largo de la vuelta. Una sola curva lo perjudicó. Permanece en el segundo lugar. Sí, complicado ahí Ducini, ¿no? La curva del autobús, una de las más lentas de la temporada de los calendarios de la Fórmula 1, por algo se llama así, ¿no? Para el autobús, porque vas tan lento que pareces un micro. Y finalmente pierde 200 milésimas, lo que venía siendo una gran ventaja que está sacando con Sarrailé. Yo creo que ahí está la diferencia entre el blando y el medio, ¿no? En esa media segundo, 400, 500 milésimas más o menos veremos la diferencia entre el neumático blando y el medio en clasificación. Hay que ver Sarrailé si sale con el neumático blando nuevamente, porque había salido y abortó la vuelta y se metió nuevamente a boxes. Veremos cómo le cae y si hace un buen tiempo y estará en ese 47.5 aproximadamente, 47.4. Efectivamente. Lo acompañamos de vuelta a Gastón Actis, quien lo tuvimos hace unos instantes dentro de nosotros en la cabina de comentaristas. Nos dio declaraciones acerca del despliegue de energía y que lo puede llegar a hacer lo que denominó como una tarea desgastante y estresante, sobre todo esas fueron sus palabras. Mientras tanto lo tenemos a Santiago Báez, otro piloto que ha ido de menor a mayor desde su incorporación luego de estar en la F2 y hacer el salto hacia la categoría mayor, hacia la categoría principal que tiene la FI Sim Racing. De menor a mayor, pero siempre presente. La única carrera que le costó mucho fue el debut en Canadá. Y a partir de ahí empezó a remontar bastante en las posiciones. Recordamos Mónaco, si no me equivoco, fue quinto o sexto por ahí aproximadamente. Y después, bueno, empezó a algunos rendimientos por ahí más poco, ¿cómo se llama eso? Poco consistentes. Por ahí salía de la zona de puntos, por ahí entraba de vuelta. Y otro, bueno. Fuerte. Están con problemas y ahí me parece que con la frenada. Sí. Vienen tan enviados en cuanto a la potencia, estando a 300 km por hora aproximadamente en ese sector, que de repente no logran frenar a tiempo. Hay que encontrar la referencia, sobre todo con monoplazas tan ligeros. Se complica el estado de frenado, Juan Pablo, ¿no es así? Sí, muchachos, así es, compañero. Hay que tener en cuenta también el reparto. Como dijo Gato Actis, hay que también saber gestionar el tema de la presión al pedal del freno, puntualmente porque estás concentrado en cómo le vas a pegar al freno para recargar la batería, y por otro lado también tenés que saber toquetear los frenos para marcar los apes. Hay curvas
que por su característica tiene que darle un toquecito y meterte de lleno, como veíamos antes la onboard de Sarrailé, que entraba bastante, priorizaba bastante las entradas en curva. Y eso también tiene que ver con el toquecito de freno que le vas a dar. Así que nada, tenés que tener en cuenta y ir tratando de adivinar dónde se le da, dónde frenada fuerte puedo pegar tan fuerte para que recargue la batería. Así que nada, ahora vamos a hablar con un piloto y vamos a preguntarle también el tema de lo mismo que el gato, cómo viene gestionando también con el tema de los pedales. Eso es lo que se suma Juanpi, ¿no? La importancia de saber frenar, a veces es más incluso que saber acelerar, porque lo que decís vos, Juanpi, hay curvas que por ahí los pilotos tocan el freno a fondo y por ahí solamente con un toquecito y soltando el acelerador pueden pasarlas y no pierden tanta velocidad. Bueno, esas son cosas que se van viendo, por algo están las prácticas, ¿no? Por algo estamos acá en la única práctica que tiene la FI Sim Racing, de los días lunes, arrancando lo que a mí me gusta denominar como fin de semana, aunque no lo sea, pero para que se entienda, para que sea lo más relacionado con la realidad posible. Y ahí está, ¿no? El hecho de saber encontrar los puntos en el trazado, en el circuito y en tu manejo también. Sí, efectivamente, un trayecto de esta fecha número 12 del campeonato dentro de la FI Sim Racing, dentro de la FI1 en particular. Estamos aquí en Bélgica, Spa-Francorchamps, un circuito que ya empieza a dar tonalidades con respecto a cuáles van a ser las situaciones a tener en consideración. Sobre todo los límites de pista, ese va a ser uno de los factores. El otro, claramente, la administración de la energía eléctrica proporcionada con estos monoplazas de 50-50 en porcentaje de potencia. Acá lo tenemos a Matteo Silano mejorando sus registros, al menos en el apartado personal, y con récord también en el sector número 2. No está nada mal Matteo Silano, parece que tiene un poco más de carga aerodinámica con respecto a sus rivales. Ahí transitando de gran forma el sector del autobús, le patina levemente el auto a Matteo Silano y logra mejorar levemente 1.53. Se coloca y le basta para el sexto lugar, aún lejos de la punta, lejos del registro que tiene Matías Sarrailé, que desde entonces ha permanecido dentro de su garaje. Debe estar debatiendo consigo mismo para ver si puede llegar a hacer un cambio en su setup, su puesta a punto, o permanecer igual. Yo creo que puede tranquilamente probar cosas nuevas Matías Sarrailé, aprovechando que ya tiene ese tiempo, nadie se lo va a bajar, o al menos no pareciera. El único más cercano es Ducini, que está a poco más de 100 milésimas, entonces ahí está. Digamos que la diferencia entre el duro y el medio, que con el que hizo el tiempo Sarrailé, es más o menos de medio segundo. Sarrailé tendría que salir con los blandos y probar cómo le va con ese neumático bien, porque creo que por una sola vuelta algo le pasó y se tuvo que volver a boxe. Bueno, ahí está, saliendo de vuelta, veremos con qué neumático lo hace, con blando. Efectivamente, otra vez va a buscar los cronómetros, va a buscar la vuelta. ¡Ay! Jorge Cayumán frenó demasiado fuerte, casi se lo lleva puesto Santiago Báez. Menos mal que decidió irse largo y abandonar el circuito, porque si no, me parece que la frase ya la conocemos, y si sos nuevo dentro de la FI Sim Racing ya la vas a conocer el próximo jueves, porque muy probablemente empecemos a entonarla, esa mítica frase que ya tenemos dentro de cada una de las transmisiones. Ese va a ser un problema. Vos imaginate la recta principal, cuando, por ejemplo, están doblando a algún piloto de abajo, algún piloto de los de arriba, el que está doblado se quede sin batería y el de adelante tenga que esquivarlo, el otro tenga bandera azul, se ponga nervioso. Eso va a ser un quilombo. Mismo si hay algún adelantamiento entre ambos. Se están peleando por puntos, no solamente peleando una bandera azul, hablo de peleando por posición en serio y uno se quede sin batería. Bueno, Acti se quedó parado, frenado, clavado en la parada del autobús. Dijo: yo me tomo el micro acá, estoy esperando el 275 para los que somos de La Plata, o el porque es el color amarillo, y ahora avanza. Para lo de General Pacheco sería el 723, claro, que lamentablemente pasa cada 2 horas. Puede llegar a suceder después de todo esto. Es Argentina, no debemos entenderlo, debemos disfrutarlo, como podría llegar a decir la frase. Mientras tanto, disfrutamos de estos monoplazas girar aquí en Bélgica, mientras faltan poco más de 19 minutos para que termine esta práctica oficial, la única que tiene la FI Sim Racing dentro de su fin de semana, entre comillas, como bien dijo mi querido compañero el pulpo Lucas Peñalba.
Ahora lo acompañamos a Federico Ducini, nuevamente, otra vuelta de salida, logrando récord personal en su primer sector y ahí concretando lo que es el sector del medio, el más largo, el más vertiginoso y el más complicado de transitar, sobre todo teniendo en cuenta que en la mayor parte de este sector no contamos con la energía eléctrica, así que el manejo va a ser vital en esta parte, sobre todo en clasificación. Ahí lo acompañamos a Federico Ducini, que aún no hemos contado con su querida madre dentro de la bandeja de comentarios. Veremos si está presente y se le ha olvidado mandar su mensaje, que normalmente nos acompaña, al igual que todas las personas que nos están mirando en las distintas plataformas de streaming, ya sea la morada, la roja o la verde. Les agradecemos de corazón. Para la gente nueva, bienvenidos a esta increíble familia en lo que es la comunidad más bella que tiene el Sim Racing, para una de las ligas más vanguardistas. Ahí termina la vuelta Ducini y se coloca primero, 1.47.785. Le mejora poco menos de 2 décimas con respecto a Matías Arrailé, pero me parece que no se quiere rendir, porque no. Matías quiere demostrar que aún así está colocado en puestos interesantes. Ahí mientras tanto lo tenemos a Mateo Silano, en muy amplia diferencia. Está haciendo otra vuelta de instalación para él, con neumático medio para el 95. Mientras tanto, quien está empezando otra vuelta es este de aquí. No, nos hizo una finta y se mete para boxes. Santiago Báez sí estaría comenzando una nueva vuelta. Por tanto, acá lo tenemos a quien hace unos instantes tenía el mejor registro, era Sarraile, llegando para el sector de Radion y Rouge, recién ahora activando la batería. Muy interesante cómo se deja esa parte. Pero ahora nos tenemos que centrar aquí, porque tenemos un piloto dentro de la cabina de comentarios. Juan Pablo, ¿lo querés presentar? Sí, muchachos, estamos acá con el comisario Spinelli. Comentame, comisario, ¿cómo venís sintiendo el neumático blando en este circuito en particular? Se acaba de salir Spinelli, capaz está por entrar en otra vuelta. Veremos si lo tenemos más adelante de vuelta. Bueno, no pasa nada. Mientras tanto, ahí apareció Laika, que dice: acá estoy. Hola a todos. Hola para vos también. Y hola para todo Tandil, porque seguramente tiene un gran grupo de fans, querido Fede Ducini, como también Juan Pedro Broca, porque también es oriundo de Tandil. Sí. Quien no está ahora mismo en la práctica, pero seguramente lo contaremos con su participación para la clasificación de este mismo jueves. No es un stream de la FI si Laika no nos saluda, es así. Sí. Ahora sí podemos dar, faltando un poco más de 15 minutos, podemos dar por iniciado la transmisión de la FI Sim Racing, estando el saludo de Laika en el chat. Efectivamente, no podía faltar la madre de la FI, por así decirlo, porque verdaderamente está siempre con nosotros en cada una de las transmisiones. Si no falta su comentario, claramente un saludo para todos. Como también aparece la familia de Mateo Silano. Sí, también. Ahí la hinchada azul también está presente. Son dos grupos bastante numerosos que contamos normalmente en la bandeja de comentarios, al menos en la plataforma morada. Después en la verde y en la roja veremos si empezamos a contar con otras personas que se vayan sumando a esta hermosa familia que tenemos dentro de la comunidad FI, porque sigue ampliándose cada fin de semana, cada transmisión, cada carrera que se disputa dentro de una temporada que, si antes en 2025 había dado pasos agigantados, en esta de 2026 te podría decir que el doble hay un grupo grandeza. Perdón, Fran, hay un grupo menor también que está en el chat siempre, y es el grupo de los pilotos de la F2. Cierto, que normalmente los empezamos a tener, como el caso de Jonathan Lozano, de Marcos Jiménez, Facundo Mosquera, que estuvo con nosotros más temprano en la transmisión, así que siempre está metido. Volvemos con la transmisión y volvemos con el corralito junto a Juan Pablo Molina, que ya tiene a otro piloto metido para sus entrevistas. Sí, muchachos, estamos acá con el tucumano Báez. Comentame, Tucu, ¿te puedo decir? ¿Puedo tutear así? Por supuesto. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos.
Buenas noches, Tucu. Bueno, comentame, ¿cómo sentís el neumático blando en este circuito de larguísima extensión? ¿Cuánto más o menos sentís que te puede aguantar más o menos la ventana para una eventual clasificación? Para un intento nada más, la verdad que lo liquida. Está más complicada la gestión de la batería en este circuito. Pero bueno, estamos viendo qué se puede hacer. O sea que con un neumático blando, obviamente para carrera lo descartamos. Sí. Sería medio duro, lo más probable, creo. De lo poquito que prueba hasta ahora. Comentame, ¿cómo estás con respecto a lo que era el auto de la primera reglamentación de la primera parte del campeonato a este nuevo auto? ¿Sentís que la presión al pedal tiene que ser bastante fuerte? El tema de la progresión del acelerador, sobre todo para cambiar ahí el modo del mapa de motor, es más complicado, che. Más fácil de perderlo en la salida con un boost. Bueno, Baez, muchísimas gracias. Siga practicando. Volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Ahí lo teníamos a Santiago Báez, que ocupa el sexto lugar en esta tabla, al menos provisionalmente, aún colocado dentro de su garage. Debido a eso fuimos con mayor facilidad para darle la entrevista. Este es Mateo Silano, el vigente campeón de la FI1, quien solo ha logrado una victoria en esta temporada 2026 y una que le ha costado mucho a principios de la temporada. Desde entonces está complicado porque se reparte entre Ignacio del Río, entre Juan Pedro Broca, entre Emilio Catorini, por supuesto, y también entre una Lucas de las González. personas, claro, Lucas Santiago González, quien logró. Santiago González. Efectivamente. Nos acordamos de Lucas González y para la gente que viene de esta propia temporada y no ha estado con nosotros en la anterior, le recordamos que hubo otro piloto, Lucas González, el general le apodamos porque venía de General Pacheco, quien también ha estado en gran forma, logró una victoria, aquí mismo, menos que en este circuito. Sí, justamente aquí en Bélgica. Pobre Debido Lucas. a eso está complicada la comparativa. Le pedimos mil disculpas a Santiago González. Ya seguramente en el correr de la fecha ya podremos hacer la diferencia y verdaderamente llamarlo como corresponde. Sí, Juan Pablo. Siento que con el tema de cuando tengamos la carrera, a la hora de las estrategias, creo que muchos pilotos van a tener la falencia de bloquear mucho los neumáticos y arruinarlos. Más que nada si no están familiarizados, muy entrenados con el tema de cómo pisar el freno. Eso es lo que estoy sintiendo yo con el tema de estos nuevos autos, que hay pilotos que les puede jugar en contra el tema de la presión del freno y que para la estrategia puede arruinar esto. Así que nada, vamos a tener una ventana bastante variada y nada, yo creo que hay que estar atentos a eso. Sí, yo no sé si comparto con Baez el hecho de una sola parada. Bueno, mientras tanto Drago rompe el cartel. Estoy de acuerdo con una sola parada, ¿no? De medio duro. Me parece que tendremos 2 paradas mínimo en la carrera en Spa-Francorchamps. Sobre todo, no porque no puedan gestionarlo, sino porque se están adaptando recién ahora. Y eso va a hacer que consuman demasiado más de lo normal los neumáticos. Mientras tanto, mirá, Drago ahí haciendo un trompo. Justo cuando iba cerrando su vuelta le dio demasiado gas sobre el final y termina llevando el auto hacia el lado contrario. Casi se lo pone Ducini. Pero por los pelos pasó Ducini justamente. Ay. Mientras permanece como líder de esta prueba con 1.47.7. Complicado Sarrele para mejorar su tiempo cronometrado, que lo logró en los primeros minutos de la sesión. Debe ser que ya tiene todos los neumáticos gastados y ahora se está centrando en hacer simulacros de carrera sobre todo. Lo que estuvimos hablando recientemente con la estrategia que podemos llegar a esperar dentro de 7 días para el Gran Premio oficial justamente aquí en Bélgica es medio duro, de eso no tengo una sola duda. Lo que sí va a sorprender quien decida hacer una estrategia alternativa, quien quiera invertir el compuesto, el orden de estos. En vez de ir con el compuesto medio, el amarillo, decida comenzar con el duro, con el blanco, y luego a partir de eso hacer un cambio y tener un mejor rendimiento a partir de las últimas vueltas. Obviamente la desventaja de este factor es que primero empezás con un compuesto más duro, es decir, vas a ser más lento, vas a sufrir mayor cantidad de ataques con respecto a otros rivales.
Y el segundo apartado, puede llegar a ser que la parada sea demasiado tarde y que una vez entre en rendimiento ese compuesto amarillo, ya todos los pilotos de delante estén demasiado alejados para empezar a tener alguna maniobra de sobrepaso. Ojo, cuidado con Matías Arrailé, que está mejorando sus parciales personales. Ojo, cuidado cómo está terminando ahora mismo el primero de los ascendidos de la FI2. Un piloto que ha estado siempre consistente y que todavía están buscando estar dentro de las primeras posiciones. Queda 43 milésimas con respecto a su mejor parcial. Mejora sus registros. 1.47.828, pero no logra llegar a la punta, no logra llegar al 47.7, que lo tiene por ahora dominando la mamba negra de Tandil, Federico Ducini. Quien está en el tercer lugar y de gran forma es este piloto de aquí, el ex comisario Bernardo Spinelli, quien logra nuevamente recortar parte del circuito, llegando a de Río la zona fuera. de las heces. Sí. Ignacio del Río acaba de retirarse de la sesión, el actual pero sí fue líder solo. del campeonato. Sí, se decidió ir solo, no fue un choque, pensé que había... Claro, verdad, no están los daños activados. Directamente él se retiró. Tal vez ya sentían que no tenía más nada que mejorar. O bueno, por ahí alguna cuestión personal se tuvo que retirar. Quedamos simplemente 10 pilotos entonces en pista, de los cuales 2 están en boxes, que son Silano y Álvarez. Se le va a sumar ahora Pereira, quien se va para la zona de box. Mientras tanto Sarrailé, que no le pudo bajar ese tiempo a Ducini. Un muy buen tiempo el de Fede acá en práctica. Siento que en quali lo vamos a bajar igualmente. Se terminan presionando entre todos los pilotos. De hecho, mira, ahí está mejorando su primer sector Federico Ducini. Veremos cómo cierra el resto del circuito. No es récord absoluto, pero es récord personal. Y si es personal para el número 1 que tiene esta sesión, es porque está yendo rápido. Ahí lo tenemos a Fede Ducini con un monoplaza negro levemente ensuciado después de alguna que otra visita a la zona de la grava. Seguramente sus mecánicos van a tener que estar un par de horas limpiando ese monoplaza, pero sigue mejorando todo y está mejorando una décima con respecto a su mejor crono. Puede llegar al 47.6. Veremos cómo está la situación de la energía llegando a este último parcial. Una frenada fuerte que no le va a poder ayudar mucho en esta parte, justamente con aerodinámica activa. Termina en la frenada del autobús, bloquea la rueda delantera izquierda, pero sin problemas, sin percances. Llegando a la parada del autobús, termina la vuelta Ducini y mejora por lieves milésimas, 1.47.767. Apenas una mejora, suficiente como para bajarle unos segunditos más a Sarrailé, pero no suficientes para una posible pole position el día de mañana. Veremos, ¿no? Hay que ver cómo están los pilotos. Uy, bueno. Menos mal que los daños están desactivados, porque si no era un piñón por parte de Bernardo Spinelli. Un piñón fijo. ¿Quién se llevó? Sí, piñón fijazo. Nos faltan los efectos de sonido acá, ¿no? Me falta la batería ese... Sí. Nos falta un poquito más de producción. Uy. No, se engancharon Jorge y Mateo. Qué piñón, muchachos. Bueno, hablando de piñas, ahí lo tenés. Menos mal que los daños están desactivados, porque si no te diría que eso era un incidente fatal casi. Vos imaginate que los pilotos... Sí, Juanpi, perdón. Iba a ser fuerte como desodorante de sabor a ajo. Del río afuera. Las analogías de Juan Pablo Molina, por favor, ¿cómo me gustan? Sí, los ejemplos que pone son tan prácticos y sencillos que los entiende todo el mundo. Son como los mitos griegos, ¿viste? Que los entiende todo el mundo, las cosas, bueno, claro. Lo mismo. No es transmisión de la F1 si no está like en los comentarios y no está la sabiduría de Juan Pablo Molina. Totalmente. Estamos viendo una muy buena práctica. Faltando 5 minutos para el final. Me parece que los pilotos han probado de todo. Silano está un poquito como arrancó la temporada, en ese puesto 8. Seguramente tenga mejor ritmo en carrera que lo que va a hacer aquí en una eventual clasificación. Veremos cómo se dará todo el día jueves. Recordamos a la gente, jueves a las 11 de la noche nos van a encontrar por este mismo canal, también por la plataforma de Kick y por YouTube, para poder disfrutar de lo que va a ser la clasificación de la FI Sim Racing. Estamos en la fecha número 12, Gran Premio de Bélgica. Se empieza a definir la zona previa y arrancamos ya con la definición final, las últimas 5 carreras, una especie de Copa de Oro que tenemos aquí en la mejor liga de Argentina.
Efectivamente. Mientras tanto lo tenemos en compañía Mateo Silano, terminando el sector número 2, llegando a Pugón. Todo válido para el 95, todo válido para el Rayo de Azul, pero con colores rojos, haciendo ese pequeño juego de metáforas. Continuando ahí, Mateo Silano, llegando para el sector final, por ahora mejorando sus parciales personales. Complicada en ese sector del medio, no está mejorando sus registros, al menos en esta parte, pero puede llegar a ser todo una estrategia, porque pudo haber ahorrado batería como nunca. Ahí lo tenemos al 95, drenando ese monoplaza al completo, llegando a la parada del autobús, la aerodinámica activa que se declara funcional, llegando a esta parada del autobús. Nuevamente todo válido, todo cercano. No utiliza todo el circuito, pero mejorando levemente sus cronómetros y se coloca tercero. 1.49, 162 para él, todavía lejos, pero ya es una gran mejoría porque logra sobrepasarlo a Bernardo Spinelli. Mientras tanto, nos volvemos al corralito, nos volvemos con Juan Pablo Molina. Así es, muchachos, estamos acá con el último entrevistado del día, con Drago. Comentame, Drago, usted que es uno de los protagonistas de este campeonato para potencialmente para clasificar a la siguiente fase del campeonato. ¿Cómo estás sintiendo esta nueva reglamentación con el tema de la presión del freno? Ya hemos hablado con otros de tus colegas sobre el tema de la gestión de la batería, pero comentame un poquito vos de lo personal, ¿cómo estás sintiendo? ¿Te afecta un poco el tema de la gestión de los pedales? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, nada, probando, experimentando, frenando antes, frenando después. Me estoy sintiendo cómodo con ese tema. Y bueno, probando, viéndolo en la batería, porque recién estaba mirando los parciales con los 4 de arriba, a ver dónde era donde me sacaban más. Y creo que tengo que mejorar un poquito en el sector 1. Pero bueno, nada, es para todos iguales. Pero bueno, acá sí que sentimos el cambio. Posiblemente se sienta más también en este cambio en tema de los pedales, en los circuitos que tienen carga aerodinámica baja, ¿puede ser también? Sí, exacto. A ver, no tenemos mucha experiencia. La anterior casi ni lo sentíamos porque se cargaba muy rápido, pero acá la verdad que llegás con la lengua afuera. Así que nada, probando. Lo bueno de esto es probar y bueno, veremos el jueves a ver cómo llegamos. Para cerrar, el tema de la gestión de la goma, ¿sentí también que acá en Bélgica en particular afecta algo el recargar batería en el tema de la gestión de los neumáticos? Más que nada, Mirá, viste, para no bloquear los neumáticos, digo. mirá, realmente a los neumáticos no le estoy dando demasiada bolilla, te soy sincero. Hoy me puse más en el tema en todo lo demás, que es muchísimo. Y bueno, yo ya creo que la semana antes de clasificar miraré un poquito el tema neumático. Muchas gracias, Drago. A practicar, ¿eh? Abrazo grande a todos. Pasó el pela, Drago, señores. Volvemos con ustedes. Ahí lo tenemos, el piloto más experimentado que contamos dentro de la parrilla de la F1. Señoras y señores, último minuto de esta práctica oficial. Y por ahora el mejor piloto lo tenemos acá, vestido de negro, como si estuviera llegando la noche, porque él quiere disfrutar en algún momento. Todavía le falta esa primera victoria dentro de esta campaña, dentro de la FI Sim Racing. Y está al caer, muchachos. ¿Con qué Tarde piloto? o temprano lo tendremos. ¿Con qué piloto de la vida real lo podemos comparar? Como para decir esa analogía. Barrichello. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Rubén Barrichello. Con Barrichello, bueno, puede ser, me gusta. Puede ser. Si nos vamos a una época más contemporánea, más moderna, antes del Campeonato Mundial de Lando Norris les costó mucho lograr su primer triunfo Sí. dentro de la Fórmula 1. Sí. Y que también puede llegar a ser una comparativa para Federico Ducini. ¡Upa! Largo se pasó, demasiado fuerte en la frenada de la S. Justamente comenzando el sector número 2. Señoras y señores, el cronómetro en cero y la bandera cuadro que se está ondeando, llegando a la línea de meta. Luego de una hora completa de práctica, esto ha llegado a su fin. Quedan solamente algunos pilotos para terminar sus últimos registros, con
Federico Ducini, que se va a llevar lo mejor a menos de que haya una sorpresa en el final. Mateo Silano, que se va directamente para hacia los boxes. También está terminando Santiago Báez, que finaliza en el 8º lugar. Lautaro Pereira, otro de los pilotos ascendidos, el último de hecho dentro de la F2 y ahora encontrándose con estos nuevos monoplazas. Quien tiene una decoración parecida a un piloto que lamentablemente ha abandonado nuestras filas. Estamos hablando de Juan Pablo Cabezas, nuestro querido Sí. Mojarrita. Uy. Ojalá contar con él en algún momento, pero seguimos teniendo de espectáculo con un auto verde y negro, siempre con Lautaro Pereira. Ahí lo teníamos disfrutando un poco lo que es un baño de leca. Mientras tanto, ahí empieza a llegar hacia los boxes Federico Ducini, quien logró el mejor registro en esta práctica oficial. Muy buena práctica, Franco. La verdad que hemos disfrutado bastante aquí en Bélgica. A mí se me pasó bastante rápido. De la nada pasamos de que media hora dije, bueno, todavía tenemos. A de la nada se ha terminado la práctica aquí en Bélgica y ya dejamos todo listo, preparado, a punto caramelo para lo que va a ser la clasificación este próximo jueves. Vuelvo a repetir por si hay alguien nuevo. Próximo jueves a las 11 de la noche por el mismo canal de Twitch, por el mismo canal de Kick y por el mismo canal de YouTube. Van a poder disfrutar de la clasificación de la FI Sim Racing, una liga que arde, está en su mejor momento. Ya nos vamos a la definición del campeonato, queda cada vez menos para esas últimas 5 fechas. Y no olviden estar en nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, porque ahí estamos posteando tanto los resultados de las carreras como obviamente algún apartado artístico y sobre todo las últimas noticias, las últimas novedades que puede llegar a ofrecer la FI Sim Racing. Señoras y señores, Gastón Actis va a ser el último piloto en ingresar hacia su garage. Y con esta misma portada finaliza el entrenamiento oficial. Nos volveremos a ver las caras recién el jueves para la clasificación. Y en ese momento recién se van a abrir las puertas de estos garajes y volverán a relucir estos monoplaza 2026. Polémicos, pero complicados y sobre todo divertidos. Hasta ahora, en una carrera que los tenemos a flor de piel y en un circuito que siempre da espectáculo como es este de aquí en Spa-Francorchamps, Lucas. Sí, un circuito que da espectáculo y una liga que también lo da, ¿no? Estamos hablando de la FI Sim Racing, ni más ni menos. Veremos safety car, veremos alguna que otra, tal vez bandera roja, como hemos tenido ya en el Gran Premio de Hungría. Primera bandera roja de la temporada, si no me equivoco, fue este año. El año pasado tuvimos varias, sobre todo en Mónaco, recordamos, creo que llegamos a tener hasta 2 banderas rojas. Pero bueno, bastante bien, la liga va mejorando y mucho. Eso habla del buen nivel de los pilotos, el espectáculo que dan en pista y lo preparados que están para afrontar cada una de las situaciones. ¿Es complicado? Sí, es complicado estar atento a todo, porque recordamos que ellos corren sin ayuda, recordamos que corren desde la cámara cockpit, no tienen asistentes en cuanto a un jefe de equipo, ingenieros, alguien que le diga, che, fíjate, tenés a alguien atrás, che, fíjate, probá a hacer esto, usá la batería, ahora no la uses. No, ellos es solos, están solos contra el mundo, aprendiendo minuto a minuto en cada práctica, en cada clasificación, en cada carrera, para ir mejorando base a base. Efectivamente, una competencia que está al rojo vivo, como también las promociones que normalmente tenemos gracias a nuestros queridos sponsors, Lucas. ¿Por qué no nos mencionás eso? Exactamente, estamos hablando de Moza y Placeit, junto con una alianza con la FI Shop. Vas a poder ingresar a su página fishop.com.ar y con ese código fi.simracing vas a tener un 5% de descuento en las dos marcas más vanguardistas para la liga más vanguardista. Efectivamente, y con esta última parte ya empezamos a tornar hacia el final de esta transmisión. Hemos tenido a Federico Ducini liderando todos los registros con 1.47.7 para él. Por ahora la Mamba Negra de Tandil está como favorita para este fin de semana, para esta fecha número 12. Y por parte de este equipo de transmisión, junto a Juan Pablo Molina en las estadísticas, a Lucas Peñalba en los comentarios y en la operación técnica, yo, quien les está hablando en estos momentos, Franco Martínez Biasín, y también darle un cálido saludo a Marcos Andrada y a Francisco Borizola, quien lamentablemente ambos no pudieron estar con nosotros en esta transmisión, pero probablemente contemos con ellos en próximas entregas de la FI1. Mientras damos
terminada esta sesión, obviamente le decimos a todos gracias por estar en las distintas plataformas, comentando, dando un puntito, dando un me gusta en la plataforma roja y obviamente siguiéndonos tanto en la verde como la morada y obviamente en nuestras redes sociales. Les agradecemos de corazón y nos volveremos a ver las caras el jueves para la clasificación a las 22:30 horas de Argentina. O por qué no antes. Después de todo, Lucas, acá tenemos una pequeña frase. ¿Cómo era? Nos volveremos a ver Cuando los motores vuelvan a rugir. Hasta entonces. Hasta luego, gente.